el pequeño gran protagonista de la realeza. El día en que el príncipe Luis volvió a sorprender al mundo. La escena parecía cuidadosamente calculada, como suele ocurrir en los actos oficiales de la monarquía británica. Sonrisas medidas, gestos ensayados y un silencio elegante, apenas roto por los aplausos del público. Sin embargo, según relataron varios testigos, bastaron unos segundos para que todo cambiara. Un murmullo recorrió a los presentes, seguido de jadeos, risas nerviosas y un desconcierto generalizado. El motivo, siempre según versiones no confirmadas, una supuesta frase pronunciada por el príncipe Luis en un momento absolutamente inesperado, durante una aparición pública reciente. Lo que debía ser una escena tranquila y controlada se transformó, de pronto, en un episodio comentado en todo el mundo. Nadie esperaba que el hijo menor de los príncipes de Gales se convirtiera, una vez más, en el centro absoluto de la atención. Y sin embargo, ocurrió. ¿Qué dijo exactamente el joven príncipe? ¿Por qué sus palabras, supuestamente espontáneas, causaron semejante impacto? Como suele suceder en la realeza, el misterio alimentó aún más la curiosidad colectiva. Una frase que desató reacciones inmediatas. De acuerdo con personas que se encontraban cerca del lugar, el comentario atribuido al príncipe Luis provocó reacciones instantáneas y muy diversas. Algunos hablaron de carcajadas inesperadas, otros de un silencio incómodo que duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Incluso observadores experimentados de la Casa Real admitieron haberse quedado sorprendidos. Mientras algunos asistentes consideraron que se trató de una ocurrencia divertida y propia de su edad, otros interpretaron las supuestas palabras como una muestra de ingenio poco habitual en un niño tan pequeño. Hubo quienes llegaron a afirmar que revelaban una comprensión más profunda de la situación de lo que cualquiera hubiera imaginado. Esa mezcla de interpretaciones, entre la ternura, la sorpresa y la incredulidad, convirtió el momento en tema de debate inmediato. Como es habitual en estos casos, el palacio optó por el silencio. No hubo confirmación oficial ni desmentido. Esa ausencia de respuestas solo avivó el fuego. En redes sociales, las teorías se multiplicaron. Desde reconstrucciones detalladas de lo que supuestamente se dijo, hasta análisis sobre el lenguaje corporal del pequeño príncipe. Videos grabados por asistentes comenzaron a circular, cada uno aportando un matiz distinto a la historia, sin que ninguno lograra cerrar definitivamente el enigma, el carisma que no deja indiferente. Para quienes siguen de cerca a la familia real británica, este episodio no resulta del todo sorprendente. El príncipe Luis se ha ganado desde muy temprano una reputación de espontaneidad que contrasta con la solemnidad que suele rodear a la monarquía. Cada una de sus apariciones públicas parece tener el potencial de convertirse en un momento viral. Un ejemplo claro de ello ocurrió durante el desfile de Trooping the Colour, en junio de 2022, cuando participó por primera vez en el tradicional recorrido en carruaje. Tenía apenas 4 años, y ya era evidente que no se trataría de una aparición más. Sentado entre sus hermanos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, compartía el carruaje con su madre, Catherine, y con Camila, entonces duquesa de Cornualles. Desde el inicio, Louis llamó la atención del público. Saludaba a la multitud con un entusiasmo desbordante, muy lejos del gesto contenido que los miembros de la realeza aprenden a perfeccionar con los años. Su saludo era amplio, alegre, casi desbordado, como si no pudiera contener la emoción de ver a tantas personas reunidas para el desfile. El gesto que dio la vuelta al mundo. El momento más comentado de aquella jornada llegó de la mano de su hermana Charlotte, mientras el pequeño príncipe agitaba el brazo con una energía incansable. Ella, en un gesto que combinó autoridad y afecto, bajó suavemente su mano para moderar el saludo. La escena fue captada desde varios ángulos y se convirtió en una de las imágenes más compartidas del evento. Muchos vieron en ese instante una situación universal. La hermana mayor intentando poner orden ante el entusiasmo sin límites del hermano pequeño.
La expresión de Charlotte, a medio camino entre la paciencia y la determinación, contrastaba con la sonrisa radiante de Louis, que parecía ajeno a cualquier norma protocolaria. Esa naturalidad conquistó al público y reforzó la percepción de que, más allá de los títulos y la tradición, los hijos de los príncipes de Gales son, ante todo, niños. Los comentaristas no tardaron en subrayar las diferencias entre los hermanos, mientras George mantenía una actitud más seria y acorde a su rol, y Charlotte se mostraba tranquila y segura. Louis encarnaba la espontaneidad absoluta. Para muchos padres, aquella escena resultó entrañablemente familiar. La dificultad de pedir calma a un niño pequeño en un contexto formal, el balcón y el rugido de los aviones. Si el carruaje fue solo el comienzo, la aparición posterior en el balcón del Palacio de Buckingham terminó de consagrar al joven príncipe como una figura inolvidable dentro de la historia reciente de la realeza. Durante el sobrevuelo de la Royal Air Force, con motivo del jubileo de platino de Isabel II, Louis volvió a robarse todas las miradas. El estruendo de más de 70 aviones militares surcando el cielo de Londres resultó demasiado para él. Sin ningún intento de disimular su incomodidad, se tapó los oídos y abrió la boca en una expresión de absoluto desagrado. Mientras otros miembros de la familia real sonreían y saludaban al público, el pequeño príncipe reaccionaba con una honestidad desarmante. La imagen se volvió aún más icónica gracias a la reacción de la reina Isabel II. Lejos de mostrarse incómoda o molesta, la monarca observó al niño con una sonrisa cálida y cómplice. Aquella fotografía, capturada con precisión por los fotógrafos, fue interpretada como una muestra del carácter cercano de la reina y del profundo vínculo que mantenía con sus bisnietos. Entre el mito y la realidad, volviendo al episodio más reciente, el supuesto comentario pronunciado por el príncipe Louis se suma a una larga lista de momentos que han contribuido a construir su imagen pública. Para algunos, se trata de simples anécdotas amplificadas por la atención mediática. Para otros, son señales de una personalidad auténtica que conecta con el público de una forma poco habitual en la realeza. Lo cierto es que, una vez más, el misterio ha funcionado como catalizador del interés. No saber exactamente qué se dijo, ni en qué tono, ha permitido que cada espectador proyecte su propia interpretación. Y en un entorno tan controlado como el de la monarquía británica, esa imprevisibilidad resulta, paradójicamente, refrescante. Hubo un momento, aparentemente pequeño, que terminó convirtiéndose en un símbolo de una nueva manera de entender la realeza británica. Ocurrió durante las celebraciones del jubileo de platino de Isabel II, en junio de 2022, y tuvo como protagonista al más pequeño de los príncipes de Gales, Louis. Aquel instante fue especialmente significativo no solo por la reacción genuina del niño ante el ruido ensordecedor de los aviones, sino porque se trató de una de las últimas veces que el mundo vio a la reina en público junto a su bisnieto, apenas 3 meses antes de su fallecimiento en Balmoral Castle, en septiembre de 2022. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. En ellas se veía a Catherine, princesa de Gales, inclinándose con paciencia y ternura hacia su hijo menor para tranquilizarlo en medio de una evidente sobrecarga sensorial. El estruendo de las aeronaves militares resultaba abrumador incluso para muchos adultos, y Louis, entonces con apenas 4 años, no pudo ocultar su incomodidad. Lejos de ser un gesto reprimido o corregido con dureza, la reacción del niño fue acogida con comprensión por su madre, que le ofreció palabras suaves y gestos tranquilizadores. Ese instante conectó de forma profunda con padres y madres de todo el mundo. En redes sociales, miles de personas expresaron su agradecimiento a la familia de Gales por permitir que sus hijos mostraran emociones reales en público, sin obligarlos a actuar como pequeños adultos o a encajar en un molde rígido por el simple hecho de pertenecer a la realeza. Para muchos, Louis no fue el príncipe que se portó mal, sino un niño auténtico, sobrepasado por el entorno como lo estaría cualquier otro a su edad. La experta en lenguaje corporal Judy James analizó más tarde aquel episodio y lo interpretó como una señal clara de que Louis
está creciendo en un entorno emocionalmente sano. Según explicó, la naturalidad con la que el pequeño expresó su incomodidad indica que se siente seguro mostrando sentimientos reales, incluso bajo la mirada constante de cámaras y multitudes. Para James, este enfoque moderno de la crianza tendrá un impacto duradero en la manera en que Louis se relacionará con el mundo en el futuro. El jubileo de platino y el niño que robó la escena. Si el balcón del Palacio de Buckingham mostró el lado más vulnerable de Louis, el gran desfile final del jubileo reveló su faceta más vivaz y traviesa. Durante las 2 horas y media de espectáculo, con miles de artistas, carrozas espectaculares y coreografías diseñadas para celebrar los 70 años de reinado de Isabel II, el joven príncipe volvió a convertirse en el centro de atención. Mientras el evento avanzaba, Louis dejó claro que la paciencia no era su mayor virtud. Hizo muecas, sacó la lengua, mostró señales evidentes de aburrimiento y no dudó en interactuar de manera divertida con su madre. En un momento particularmente comentado, se inclinó hacia Catherine, colocó el pulgar sobre su nariz y agitó los dedos en un gesto clásico de burla infantil, provocando una mezcla de preocupación y resignación en la princesa, que intentaba mantener su atención en el desfile. Otra imagen que se volvió viral mostró a Catherine hablándole en voz baja, probablemente recordándole la importancia de comportarse, mientras Louis respondía cubriéndole la boca con la mano. La fotografía se transformó rápidamente en un meme global, celebrado por padres de todas partes que se reconocieron en la dificultad de gestionar a un niño lleno de energía durante un acto largo y solemne. Detrás de la familia de Gales se encontraba Mike Tindall, exjugador de rugby y esposo de Sarah Tindall, hija de la princesa Ana. Él también protagonizó un momento divertido al señalarse los ojos y luego apuntar hacia Louis, como si le estuviera diciendo en broma: «Te estoy vigilando». Este gesto, captado por las cámaras, reforzó la percepción de una familia unida y cómplice, donde el cuidado de los niños es una tarea compartida entre varios adultos. Más tarde, Tindall reveló en su podcast The Good, The Bad and The Rugby un detalle que muchos padres sospechaban. Detrás del escenario había abundancia de dulces, lo que provocó que los niños estuvieran en pleno subidón de azúcar. Según explicó, resultaba poco realista esperar que niños tan pequeños permanecieran quietos y atentos durante un desfile tan largo, y aseguró que todo el equipo intentó mantenerlos entretenidos y lo menos disruptivos posible. Lejos de mostrarse avergonzados, el príncipe William y Catherine reconocieron públicamente el protagonismo involuntario de su hijo menor. En un mensaje de agradecimiento publicado en redes sociales, escribieron con humor: «Lo pasamos todos increíble, especialmente Louis», acompañado de un emoji de ojos muy abiertos. Fue una referencia sutil pero inequívoca al comportamiento del pequeño y una demostración clara de que sus padres no solo lo aceptan, sino que se niegan a avergonzarse por una conducta completamente normal para un niño de 4 años. Ese gesto no hizo más que alimentar la curiosidad del público. ¿Estaba Louis convirtiendo sus reacciones espontáneas en una especie de sello personal? ¿Era aquel carisma natural algo puntual o el inicio de una relación especial con la atención mediática? ¿Los s'mores y el debut oficial más dulce? La respuesta comenzó a perfilarse en mayo de 2023, cuando el príncipe Louis participó en su primer compromiso real oficial. La familia de Gales se unió a la jornada de voluntariado conocida como The Big Help Out, en el tercer grupo Scout de Upton, cerca de su hogar en Windsor. Mientras sus hermanos mayores, George y Charlotte, se dedicaban a actividades como tiro con arco y pintura de murales, Louis encontró su propia fuente de felicidad: una fogata, malvaviscos y s'mores. Con apenas 5 años, el joven príncipe parecía decidido a que nadie olvidara su debut en solitario. Un video captado por los reporteros mostró el momento exacto en que recibió un s'more recién hecho tras tostar con entusiasmo los malvaviscos. Catherine, atenta como siempre, le recordó suavemente que debía dar las gracias. Louis obedeció con alegría y, acto seguido, dio un enorme mordisco al dulce. La transformación de su rostro fue inmediata.
Sus ojos se iluminaron, y su expresión reflejó una felicidad pura, casi desbordante. Tras el primer bocado comenzó a girar sobre sí mismo, aferrando el s'more con una mano pegajosa, visiblemente emocionado. Por un instante pareció perder el equilibrio, mareado por la emoción y el azúcar, y en su entusiasmo chocó levemente con su hermana Charlotte. Rápidamente, rodeó con un brazo a su madre para darle un abrazo, cuidando de no soltar su preciado tesoro con la otra mano. El príncipe William, observando la escena con una sonrisa amplia, comentó a los líderes scouts: «De verdad le han alegrado el día. Apostaría a que no dejará de hablar de esto durante al menos una hora». Una frase sencilla, pero profundamente reconocible para cualquier padre. El video se volvió viral en cuestión de horas, acumulando millones de visualizaciones y comentarios de personas que se sintieron identificadas con la reacción sincera del niño. Muchos destacaron lo refrescante que resultaba ver a un miembro de la realeza comportarse con tanta naturalidad y entusiasmo. En las imágenes también se escuchó a Catherine llamarlo por un apodo cariñoso que muchos interpretaron como Lou Bugs. Un detalle íntimo que encantó a los seguidores de la familia real y ofreció una rara ventana a su vida cotidiana. Una espontaneidad que redefine la imagen real. El episodio de los s'mores consolidó la imagen de Louis como uno de los miembros más queridos y cercanos de la nueva generación real. Su comportamiento, lejos de parecer inapropiado, fue visto como un recordatorio de que, antes que príncipe, es un niño. Un niño que se emociona, se aburre, se sobreestimula y se alegra con un dulce, como cualquier otro. Cada una de estas escenas, el consuelo en el balcón durante el jubileo, las travesuras en el desfile, la euforia ante un s'more, ha contribuido a humanizar a la monarquía británica ante los ojos del público. En un contexto donde la institución busca adaptarse a los tiempos modernos, la naturalidad de Louis y la actitud comprensiva de sus padres parecen enviar un mensaje claro. La realeza también puede permitirse ser real. La coronación del rey Carlos III, celebrada en mayo de 2023, fue uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia reciente del Reino Unido. Se trataba de la primera coronación en más de 70 años, un ritual cargado de simbolismo, tradición y solemnidad. En ese escenario histórico, en la abadía de Westminster, estuvo presente el entonces príncipe Louis, con apenas 5 años. Y, fiel a la personalidad que ya comenzaba a conquistar al público, el Benjamín de los príncipes de Gales no pasó desapercibido. Para cualquier adulto, una ceremonia de más de 2 horas puede resultar larga y exigente. Para un niño de 5 años, sentarse quieto durante tanto tiempo puede convertirse en una auténtica prueba de resistencia. Desde el momento en que cruzó las puertas de la abadía, el rostro de Louis parecía transmitir un mensaje claro. Aquel no era su plan ideal. Las cámaras captaron repetidamente sus bostezos, en más de una ocasión sin cubrirse la boca, sus gestos de aburrimiento y sus miradas errantes, como si buscara una salida imaginaria que lo alejara de la solemnidad del acto. Mientras sus hermanos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte, mantenían una compostura notable para su edad, Louis parecía convertirse en el reflejo de lo que muchos espectadores pensaban en silencio. La ceremonia era impresionante, sí, pero también larga, densa y difícil de seguir. En un momento dado, el pequeño incluso se ausentó brevemente del evento, probablemente para tomar un descanso lejos de las cámaras y el protocolo, regresando justo a tiempo para el recorrido en carruaje de vuelta al Palacio de Buckingham. Durante ese trayecto, las imágenes volvieron a hablar por sí solas. Louis miraba por la ventana con expresión ausente, como si se preguntara cuánto faltaba para que todo terminara. Incluso ya en el famoso balcón de Buckingham Palace, su entusiasmo fue mínimo. Un saludo tímido al público y un gesto que dejaba claro que preferiría estar en cualquier otro lugar haciendo algo más divertido. Para muchos, esa falta de interés resultó sorprendentemente refrescante. En un evento marcado por la rigidez ceremonial, la honestidad emocional de un niño de 5 años aportó una nota de realidad que conectó con millones de personas.
El episodio de las velas, travesura navideña y complicidad fraterna. En diciembre de 2023, el príncipe Luis volvió a protagonizar un momento inolvidable durante el servicio Together at Christmas, organizado por Catherine, princesa de Gales, en la abadía de Westminster. Era su primera aparición en este evento navideño, y durante gran parte de la ceremonia se comportó de manera ejemplar, sentado con atención y siguiendo el desarrollo del acto con calma. Sin embargo, al finalizar el servicio, cuando la familia salió del templo sosteniendo velas encendidas, Luis decidió que era el momento perfecto para divertirse. Inclinándose hacia su hermana Charlotte, de 8 años, infló las mejillas y sopló con fuerza, intentando apagar su vela en un gesto claramente juguetón. Las fotografías captaron una escena deliciosa. Louis concentrado en su travesura, Charlotte con una sonrisa sorprendida pero divertida, y Catherine con una expresión de shock mezclada con una ligera reprobación maternal. Lejos de molestarse, Charlotte reaccionó con risa, demostrando una complicidad fraterna que muchos hermanos reconocieron de inmediato. La experta en lenguaje corporal Judy James analizó más tarde la escena y explicó que la reacción de Charlotte evidenciaba que ambos estaban compartiendo un momento de diversión genuina, sin enfado real. No se trataba de una broma pesada, sino de un juego inocente entre hermanos. La reconocida experta en crianza Jo Frost también opinó sobre el episodio, describiendo a Louis como un niño especialmente sensible y emocional. Según Frost, el pequeño se entusiasma fácilmente con las experiencias agradables y, en ocasiones, esa emoción se traduce en comportamientos imprevisibles. Destacó además la labor de William y Catherine, a quienes elogió por permitir que su hijo exprese sus emociones, mientras, al mismo tiempo, le enseñan los límites necesarios para comportarse en público. El episodio de la vela destacó precisamente por eso. No fue una falta de disciplina, sino una muestra de curiosidad, juego y deseo de explorar los límites. Algo completamente natural en un niño de su edad. Trooping the Color 2024. Carácter, humor y sass fraternal. Para junio de 2024, durante el tradicional desfile de Trooping the Color, el príncipe Luis, ya con 6 años, parecía haber ganado una nueva confianza, especialmente a la hora de resistirse a las correcciones de sus hermanos mayores, en particular de Charlotte. Según la lectora de labios profesional Nicola Hickling, que analizó las imágenes para The Mirror, el balcón de Buckingham Palace fue escenario de una auténtica clase magistral de picardía entre hermanos. Mientras Louis se movía y bailaba con entusiasmo, Charlotte intentó poner orden con firmeza. «Tienes que parar y mirar el desfile», le habría dicho. La respuesta de Louis fue breve y contundente. «No quiero». Charlotte insistió con un «haz lo que te digo», a lo que él respondió con un claro y sonoro «no». La escena resultó tan cotidiana como universal. Millones de personas reconocieron al instante esa dinámica tan común entre hermanos, en la que el mayor intenta imponer normas y el menor se revela con seguridad. Curiosamente, cuando Catherine intervino, el comportamiento de Louis cambió de inmediato, demostrando que el pequeño sabe perfectamente con quién puede negociar y con quién no. En otro momento del mismo evento, Louis fue visto jugando con los cordones de las persianas de una ventana. Según expertos en lectura labial, preguntó a su madre, ¿puedo jugar con estas cuentas? Catherine respondió con calma, no, necesito que prestes atención al desfile. Louis escuchó y obedeció, evidenciando que, pese a sus desacuerdos con sus hermanos, respeta la autoridad de sus padres. Ese mismo día, volvió a deleitar al público con su ya famosa ola, con ambas manos, y un pequeño baile improvisado en el balcón, alimentando una vez más la creciente colección de memes que lo tienen como protagonista. B. De 2025. Expresividad, humor y una pregunta muy infantil. En mayo de 2025, con 7 años, el príncipe Luis asistió a las celebraciones por el 85º aniversario del Día de la Victoria en Europa, VE Day.
Sentado en primera fila entre sus padres durante el desfile militar, volvió a demostrar que su rostro es un auténtico libro abierto. Las cámaras captaron bostezos exagerados, ojos en blanco, miradas curiosas y momentos de evidente sobreestimulación. Uno de los instantes más comentados ocurrió cuando el príncipe George, distraído, se pasó la mano por el cabello. Louis encontró la acción tan divertida que decidió imitarlo de manera teatral, lanzando su propio pelo hacia atrás con dramatismo. La reacción de George, una mezcla de fastidio adolescente y resignación, hizo que el video se volviera viral en cuestión de horas. En medio del evento, Louis se giró hacia su padre y, con la sinceridad propia de su edad, le preguntó: ¿Esto no se suponía que iba a ser divertido? Una frase que resumió perfectamente la experiencia de muchos niños enfrentados a actos largos y formales. Su ánimo, sin embargo, cambió por completo con el paso de los aviones de la RAF. Entonces exclamó emocionado: «Sí, eso es muy ruidoso. ¡Qué día tan maravilloso!». Durante el evento, también se le vio sosteniendo lo que parecía ser una bolsa de agua caliente suave. Un detalle que evidenció el cuidado de William y Catherine por la comodidad de su hijo durante largas celebraciones al aire libre. Trooping the Colour 2025. Diversión con mayor conciencia. En el Trooping the Colour de 2025, Louis volvió a ser uno de los protagonistas, aunque esta vez con matices claros de madurez. Durante el trayecto en carruaje, fue fotografiado haciendo muecas que provocaron risas entre su madre y sus hermanos. En un momento, se cubrió el rostro con las manos antes de reaparecer con gestos exagerados que hicieron reír incluso a Charlotte. Ya en el balcón, su entusiasmo fue evidente. Saludó con energía al público utilizando su característica ola con ambas manos, como si todo el evento estuviera diseñado especialmente para él. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, sus gestos parecían más conscientes, casi calculados, como si empezara a entender cuándo era apropiado exagerar y cuándo convenía moderarse. Louis demostró que estaba aprendiendo a equilibrar su esencia con las expectativas que conlleva su posición. Seguía siendo divertido, expresivo y espontáneo, pero también más atento al contexto. Su actuación en el Trooping the Colour de 2025 mostró a un niño que crece, sin perder aquello que lo hace tan querido. El cambio más significativo: madurez en el servicio navideño de 2024. Paradójicamente, uno de los momentos más importantes en la evolución de Louis no estuvo marcado por una travesura, sino por su buen comportamiento. En el servicio Together at Christmas de diciembre de 2024, el príncipe, ya con 7 años, sorprendió a muchos al mostrar una actitud serena y responsable. En lugar de apagar velas, ayudó a encenderlas. Permaneció de pie en silencio durante la ceremonia y cumplió con las expectativas del evento. El contraste con su comportamiento del año anterior dejó claro que Louis no actuaba por incapacidad de comportarse, sino por elección. Sabía cuándo era momento de divertirse y cuándo convenía mostrarse serio. Un instante especialmente emotivo ocurrió cuando intercambió una mirada cómplice con su madre mientras sostenían sus velas, reflejando el fuerte vínculo entre ambos. Además, Louis escribió una nota para el árbol de la bondad que decía: «Gracias a la abuela y al abuelo porque han jugado conmigo». Un mensaje sencillo pero cargado de afecto, que mostró su sensibilidad y cariño hacia sus abuelos. El príncipe William ha reconocido en más de una ocasión que Louis puede ser un poco travieso, pero también lo ha descrito como un niño muy bueno. Ambas cosas son ciertas. Su aparición en el servicio navideño de 2024 confirmó que está aprendiendo a adaptarse a cada situación sin dejar de ser él mismo. Un niño real en todos los sentidos. A lo largo de estos años, el príncipe Louis ha regalado al público momentos inolvidables, desde bostezos históricos hasta gestos de sorprendente madurez. Su evolución refleja la de cualquier niño: aprender, probar límites, equivocarse y crecer. La diferencia es que él lo hace bajo el escrutinio constante del mundo. La manera en que William y Catherine
manejan su personalidad enérgica, ha sido para muchos un ejemplo de crianza equilibrada. Permitir la expresión emocional sin renunciar a la educación y el respeto por el entorno. Todo indica que Louis seguirá creando recuerdos memorables en actos reales, quizá menos caóticos, pero igual de auténticos. Porque, al final, el príncipe Louis no solo es un miembro de la familia real, es, ante todo, un niño. Y esa autenticidad es, precisamente, lo que lo ha convertido en uno de los rostros más queridos de la monarquía británica contemporánea.